Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como siempre les voy a sugerir si pueden aumentar un poco la velocidad de reproducción del video porque yo hablo muy pausado. Bien, vamos ahora a entrar en lo que es la parte 2 de carburadores. Yo les recomiendo, si no vieron la parte uno, que la vean primero porque ahí estaban todos los fundamentos. Así que es muy importante ver primero esa parte y luego ver esta parte. Bien, acá vamos a ver, tratar de ver en la charla de hoy prácticamente todo lo que es el carburador. Entonces acá lo que tenemos a la vista es un carburador de tipo Keihin. Ya vamos a explicar después a qué me estoy refiriendo. Son los carburadores estándar para las motos típicas de baja cilindrada, básicamente. Usan este tipo de carburadores, que son carburadores muy sencillos, de pocos elementos. Y no por eso son malos, sino que funcionan bien. Dentro de todo funcionan bastante bien. Bien, ¿qué tenemos en este carburador? Si ustedes recuerdan en la charla anterior, la primera charla sobre carburadores, nosotros habíamos hablado de la necesidad de que existiera un tubo Venturi. Un tubo Venturi habíamos dicho que entra el aire con una determinada presión y velocidad y sale con una presión menor pero con una velocidad mucho mayor. Y explicamos también por qué era esa necesidad. Entonces nosotros podemos ver que de algún modo el carburador responde al tubo Venturi. Fijémonos, entramos con un determinado diámetro, ese diámetro se angosta, acá como podemos ver, se hace un diámetro mucho más angosto acá, y después ese diámetro angosto se vuelve a ampliar nuevamente, se vuelve a agrandar. Entonces básicamente lo que tenemos acá es internamente en el carburador, visto desde adentro, tenemos un tubo Venturi para poder responder a la necesidad del tubo Venturi. Entonces nuevamente es necesario que ese concepto lo vean en la parte uno para poder entender de qué estamos hablando. Bien, ¿qué tenemos justo en el centro? En el centro tenemos este elemento que yo lo he dibujado de color rojo, que es la cortina. La cortina es un pequeño pistoncito que está hecho de una especie de plástico muy duro. Ese pistoncito, la misión que tiene es de cerrar o abrir el paso de aire, la entrada de aire. Este pistoncito está comandado directamente por el cable que viene desde el acelerador. Entonces, cuando yo estoy acelerando y tiro del cable, este pistoncito sube y me deja pasar el aire. Cuando yo dejo de acelerar, este pistoncito baja y me cierra el paso de aire. Bien, este pistoncito, además de que está sujeto por el cable, está agarrado en forma solidaria con la aguja. La aguja es una aguja cónica, un elemento metálico cónico. Entonces, si sube la cortina, la aguja también sube. ¿Por qué? Porque la aguja está colocada fija, está fijamente colocada en lo que es la cortina. Y si la cortina baja, obviamente la aguja también baja. Ya vamos a ver qué finalidad tiene la aguja acá. También tenemos un elemento acá, que es como esta compuertita que se llama cebador, que en este caso está abierta. Entonces, al estar abierta, permite el paso de aire. Pero ¿qué pasa? Si yo esta compuerta la cierro, me va a cerrar acá, se me va a cerrar el paso de aire y me lo va a obturar. Ya vamos a explicar también ahora qué función tiene eso. Acá en la parte inferior tenemos la cuba, que es donde se almacena la nafta, y la nafta llega a un determinado nivel dependiendo de un flotante. Yo acá el flotante no lo dibujé por razones de espacio nada más, pero acá tenemos un flotante que es similar a los flotantes que tenemos en los techos de nuestras casas, en los tanques de agua. Entonces, el nivel de agua empuja el flotante y la varilla cierra la entrada de agua. Bueno, acá pasa lo mismo, hay un flotante con una varillita. Cuando la nafta llega a un determinado nivel, se cierra el paso y no se llena más con nafta. Recordemos que acá esta nafta baja por gravedad desde lo que es el tanque de nafta. Tenemos el tanque de nafta, tenemos la manguera de nafta y me llena de nafta la cuba. ¿Hasta dónde me lo llena? Hasta donde el flotante le permite. Entonces el flotante le cierra el paso cuando ya llega a un cierto nivel. ¿Cuál es el nivel que tiene que tener en la cuba? Bueno, como vemos acá arriba, es un nivel que tiene que ser un nivel tal, de modo tal que
el chicle de alta, que es este cuadradito doradito que tenemos acá, y el chicle de baja, queden inundados abajo de la cuba, para que puedan chupar nafta de ahí. Tienen que estar sí o sí inundados debajo del nivel de nafta. Bien, vamos a ver los dos circuitos que tenemos en un carburador. Tenemos el circuito de baja o circuito secundario y tenemos el circuito de alta o circuito primario. El circuito de alta es este circuito principal. El aire entra por acá, sale por acá. Este que se denomina circuito primario o circuito de alta. El circuito de baja o circuito secundario es este pequeño cañito que tenemos por acá. El aire viene por acá. Bueno, acá obviemos esta obstrucción que tenemos acá. Hagamos de cuenta que el cañito continúa, llega hasta este sector y todo este es el sector donde se nos llena de aire. Bueno, ¿por qué existe un circuito secundario? El circuito secundario es el encargado de que la moto funcione en bajas revoluciones, cuando arrancamos la moto o cuando no la estamos acelerando. Imaginémonos que nosotros estamos andando con la moto y llegamos a un semáforo y dejamos de acelerar. Cuando dejamos de acelerar, el motor sigue funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? Porque está funcionando el circuito secundario del carburador o el circuito de baja. Entonces, cuando yo dejo de acelerar, cuando imagínense que yo llego a un semáforo, dejo de acelerar, se libera el cable del acelerador, entonces la cortina baja hasta el fondo. Entonces ya no me puede circular aire por acá. No me circula aire y no me circula nada, mezcla de aire combustible tampoco. Entonces, como no tengo esa circulación, el motor no se me tiene que parar, tiene que seguir funcionando, tiene que regular a unas 1400 RPM. ¿Cómo hace entonces? Bueno, funciona el circuito de baja. Entra aire por este conducto secundario que está bien, es un cañito o un par de cañitos. Si ustedes miran un carburador del lado frontal, van a ver que hay un par de cañitos que lo atraviesan por abajo. Esos son los circuitos de aire para la baja. Entonces el aire entra por acá, sigue por acá, llega a este sector. En este sector tenemos lo que es el chicle de baja. El chicle de baja, para que se hagan una idea de lo que es un chicle es un tornillito de bronce que va enroscado a una pequeña torretita de aluminio que tiene el carburador. Y ese tornillito de bronce está agujereado en el medio, con un muy pequeño agujerito, y por ese muy pequeño agujerito circula nafta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá circule aire, ¿qué va a pasar? Si ustedes recuerdan en el video anterior, lo que era un pulverizador, entonces se produce el mismo efecto de pulverizador. Al pasar aire por acá, va a chupar nafta de la cuba que se va a meter a través del calibre que tiene el chicle de baja, que es ese agujerito, se va a meter, se va a mezclar con ese aire, va a pasar por acá, va a salir por acá, y acá ya se me convirtió en mezcla de aire combustible, y con eso me va a alimentar al cilindro en una muy pequeña proporción, lo necesario como para mantener el motor funcionando. Entonces, esa es la funcionalidad de el circuito de baja o circuito secundario, que me funcione cuando estoy a bajas revoluciones, cuando no estoy acelerando la moto, cuando tengo la moto totalmente parada. Entonces, nuevamente, entra el aire por el circuito secundario, pasa por acá, absorbe nafta por el chicle de baja, sale por acá, pero ¿qué pasa? Tenemos un elemento acá que yo lo he coloreado de color rojo que se llama tornillo piloto. El tornillo piloto siempre está muy pegadito a la cuba. ¿Qué es el tornillo piloto? El tornillo piloto es una especie de chicle de baja regulable. Es un chicle de baja adicional regulable para regularme lo que es la cantidad de nafta en las bajas, en bajas revoluciones. Entonces, cuando este tornillo está bien a tope, está bien enroscado y está bien arriba, no me va a dejar pasar ni aire ni nafta, no me va a dejar pasar absolutamente nada por acá. Entonces, de algún modo tengo el circuito cerrado. En la medida, en la medida que yo voy aflojando este tornillo,
le voy dando paso a lo que es la mezcla de aire combustible que se me genera acá y además, como le estoy abriendo la capacidad de apertura. Recuerden que acá de este lado yo tengo el pistón está bajando, del lado izquierdo tengo el pistón está bajando y está succionando. Entonces, mientras yo más baje este tornillo, el pistón va a estar succionando. En el único lugar que va a poder succionar es por todo este circuito, entonces va a obligar a que el aire circule por acá y va a obligar a que la nafta suba por ese pequeño calibre que es el chicle de baja y me atraviese el espacio disponible que me está dejando el tornillo piloto. Entonces, mientras yo libere más el tornillo piloto y lo desenrosque más, le estoy dando más chance de que circule más mezcla de aire combustible por este tramo de acá. Esa es la gran importancia del tornillo piloto. Y es muy importante tenerlo bien regulado. Los mecánicos con experiencia ya saben cómo regularlo. Yo desde ahora se los digo, un carburador tipo Keihin normal, lo habitual es llevarlo a tope a este tornillo piloto hasta donde topa y después volver una vuelta y media con el destornillador. Volvemos una vuelta y media y ya nos ha quedado a un nivel que es acorde para un funcionamiento normal para una moto de baja cilindrada estándar, típica. Bien, entonces acabamos de ver lo que es el circuito secundario o circuito de baja y cuáles son sus elementos y para qué sirve. ¿Qué pasa cuando empezamos a acelerar? Cuando empezamos a acelerar, el cable del acelerador tira, la cortina sube, al subir la cortina también sube la aguja. Como ya les dije, la aguja es un elemento cónico y la aguja va asentada perfectamente en un elemento que se llama emulsionador. El emulsionador va enroscado acá en una torreta de aluminio que está justo en la parte media. El emulsionador, véanlo como un pequeño cilindro lleno de agujeritos. Y en el lado interior del emulsionador tiene forma cónica. ¿Por qué tiene forma cónica? Para que la aguja asiente perfectamente en ese cono. Entonces, cuando la cortina está bien abajo y la aguja está bien abajo, esa aguja me está sentando en ese cono y no me va a dejar subir nafta por acá, de ninguna forma. Pero en cuanto yo empiece a acelerar y la cortina empieza a subir, la aguja también va a subir junto con la cortina y la aguja que tiene una forma cónica me va a empezar a liberar el espacio que hay entre la misma aguja y el emulsionador y al liberarme el espacio, cada vez que el pistón baje de este lado y haga una succión, me va a succionar aire que viene desde el filtro de aire, va a entrar por acá el aire, va a pasar por el centro de la cortina, va a pasar por el centro del Venturi, me va a succionar nafta, que ahora me la va a succionar de acá, del surtidor principal, que es mucho más grandote. El chicle es un chicle de alta que tiene un calibre, un agujero, un diámetro mucho más grandote en su interior. Entonces, ahora me va a permitir que mucha mayor cantidad de partículas de nafta suban por acá, se van a mezclar con el aire que viene ingresando y me va a salir una gran cantidad de mezcla de aire combustible por este otro lado. La pregunta que muchos se hacen, si cuando funciona el circuito primario, si también funciona el circuito secundario. De algún modo también funciona, pero en mucha menor medida, porque básicamente acá el grueso del funcionamiento o el grueso del flujo de aire por este sector y el grueso del flujo de mezcla de aire-nafta se está dando en el tramo primario, en el tramo principal, en el tubo principal. Acá también vamos a tener este, un cierto flujo de aire y va a seguir saliendo nafta por acá, pero se considera insignificante en relación al tremendo flujo de aire de aire y nafta que vamos a tener ahora por este otro lado. Entonces, volvamos al tema del circuito principal. Si yo estoy a medio acelerador, esta cortina me va a estar tapando medio tubo. Entonces va a circular aire por abajo
y en base a ese flujo de aire que es determinado, me va a absorber una cantidad de nafta que va a subir y ¿qué cantidad de nafta me va a dejar subir? Bueno, la que la aguja me deje pasar, porque recordemos que la aguja es cónica y al levantarse me está liberando el espacio para que suba nafta. Bien, cuando yo lo levante a tope, acelere a tope, esta cortina va a estar bien arriba, me va a dejar pasar todo el aire, el flujo de aire por acá, y la aguja ya va a quedar totalmente fuera o casi totalmente fuera del emulsionador. Entonces me ha liberado por completo el emulsionador. Entonces ahora la cantidad de partículas de nafta que suben es mucho mayor. Entonces eso es lo que se tiene que comprender acá, que en la medida que yo voy, mientras yo más acelero, más aire entra desde el lado del filtro de aire y más nafta sube por el emulsionador. Es proporcional, siempre es proporcional. Entonces, por eso la mezcla de aire combustible siempre es la misma y siempre es proporcional. No importa en qué nivel de aceleración yo vaya. Si yo dejo de acelerar y esto empieza a bajar, hagamos de cuenta que baja hasta 3/4 y me deja muy pequeño espacio acá adentro, acá abajo. Bueno, me va a dejar pasar una muy pequeña fracción de aire y la aguja ya va a estar bien abajo y me va a dejar una muy pequeña cantidad de partículas de nafta. Entonces siempre es proporcional. El concepto que les tiene que quedar es que en la medida que mientras yo más acelere, más aire va a entrar desde el filtro de aire y más nafta va a subir entrando por el emulsionador principal. Ese es el concepto fundamental que les tiene que quedar y esa es la importancia que tiene para comprender de que la mezcla aire-combustible siempre es la misma o sea, en cantidad de gramos de nafta versus cantidad de gramos de aire. Si recordamos el video anterior, la charla anterior, yo ya expliqué que la mezcla estequiométrica son 1 gramo de nafta por 14,7 gramos de aire. Eso es lo que hay que lograr siempre en una carburación. Bien, ya vimos lo que es un carburador y cómo funciona. Ahora vamos a la parte que le va a interesar a todos, cómo carburar. Entonces yo les expliqué en el video anterior de que lo primero que hay que hacer es mirar la bujía a ver en qué estado está. Entonces, si yo tengo el aislador central de la bujía con un color blanco, quiere decir que el motor está trabajando en seco, con muy poca nafta en la mezcla. Entonces le tengo que dar más nafta. ¿Cómo hago yo para carburar y darle más nafta a la mezcla? Bueno, tengo dos formas. La aguja normalmente es regulable en 3 posiciones. Tiene una chavetita acá. Entonces, si la mezcla está muy seca, o sea, muy pobre en nafta, yo tengo que subir la aguja un poquito, una posición más, y volver a probar. ¿Por qué? Porque si subo la aguja una posición más, le- se me está desencajando de lo que es la aguja desde el emulsionador y me va a permitir mayor paso de nafta. Entonces, como me va a permitir mayor paso de nafta, le estoy dando más nafta a la mezcla. Esa es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? Bueno, cambiar el calibre de mi chicle de alta. Si yo tengo mi chicle de alta, que es por ejemplo un 95, por ejemplo un 95 es un chicle de alta para una Motomel Skua V6 aproximadamente. Si yo veo que la bujía está muy blanca, bueno, yo en vez de ponerle un calibre 95, pruebo con un calibre 100, a ver qué pasa. Es decir, el diámetro de adentro es más grande, un poquito más grande. Entonces me va a permitir mayor entrada de nafta. Le estoy dando más nafta. Entonces yo tengo esas dos posibilidades. O bien levanto la aguja, o bien le cambio el chicle de alta. ¿Me entienden? Entonces eso es una forma de enriquecer la mezcla y de poder llegar a una mezcla estequiométrica. ¿Qué pasa por el contrario si cuando saco la bujía está muy carbonizada y está muy gris el aislador central? Es porque está pasada en nafta. Entonces tengo que hacer lo contrario. Tengo que bajar la aguja a una posición o bien tengo que poner un chicle de alta más chico para que se me normalice el sistema, porque si no, la moto va a vivir andando cebada, va a andar mal, voy a estar contaminando el ambiente, voy a estar eh,
consumiendo combustible crudo por el escape, me va a estar saliendo combustible crudo por el escape porque no se va a alcanzar a quemar. Entonces, esa es la forma, esa es la forma. Ahora, si cuando yo saco la bujía está de un color ladrillo o color tirando a café con leche, entonces no tengo que tocar nada. Dejarlo como está porque ya está perfecto. No hay que tocar nada. Circuito secundario. Como ya les expliqué, se regula básicamente con el tornillo piloto. Primero y principal, cada vez que ustedes regulen un carburador, el motor siempre tiene que estar bien caliente. Bien caliente, porque si no, no se puede probar bien esto. No hay forma de probarlo. Entonces, si ustedes están con la moto regulando sin andar y están regulando las bajas, lo van regulando al tornillito piloto y lo van escuchando a oído, que el motor no se les pare y que le esté regulando a unas 1400 RPM aproximadamente, y con eso ya queda bien. Es muy raro tener que cambiar un chicle de baja. El chicle de baja para las motos de baja cilindrada normalmente es un chicle de número 35, número 38, no hace falta cambiarlo, porque como ya les dije, tenemos la facilidad de contar con el tornillo piloto que nos sirve para regular las bajas, entonces prácticamente es innecesario cambiar el chicle de baja. De todos modos, lo que yo les recomiendo es que siempre se consigan el manual de taller de la moto que ustedes tienen, y en el manual de taller les dice claramente cuáles son las medidas de los chicleres que tiene que tener su carburador. Les va a decir, por ejemplo, tu carburador tiene que tener un chicle número 35 para baja y tiene que tener un 102 para alta, como para darle un ejemplo. Entonces ustedes siempre tienen que conseguir eso. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes le hagan el mantenimiento al carburador y compren el kit de mantenimiento, uno muchas veces por ahorrarse un mango compra un kit genérico chino. ¿Y qué pasa? El kit genérico chino te trae las gomitas, los tornillitos, el flotante, un montón de cosas que andan bien. Y te trae un par de chicleres que no son de la medida que tiene que tener tu moto, son de cualquier medida. Entonces vos le vas a poner esos dos chicleres a tu carburador y la moto va a empezar a andar mal. Entonces lo que yo les recomiendo es o que compren los chicleres originales o bien que cada vez que le hagan el mantenimiento al carburador le dejen siempre los chicleres con los que la moto ya venía de antes, le peguen una buena sopleteada y los vuelven a colocar. Así que esa es la recomendación que yo les doy respecto de los chicleres. Bien, eh, como ven, ya hemos visto bastante, por no decirle que hemos visto casi todo. Hay un segundo tornillo que está en el centro del carburador, que yo acá no se lo he podido dibujar, que se llama tornillo de ralentí. No sé por qué le han puesto ese nombre, pero bueno, es el nombre que se le ha puesto. ¿Qué pasa? La cortina, este elemento, tiene una hendidura. Damos de cuenta que tiene una hendidura que está por acá, que yo tampoco la he dibujado, muy chiquita, que está acá abajo. Y en esa hendidura está hecha para que calce el tornillo de ralentí. Entonces, el tornillo de ralentí, en la medida que yo lo voy apretando y que me calza en esa ranura, si yo sigo apretando, la cortina se me empieza a subir sola, sin que yo acelere la moto. Al subirse sola la cortina, me va a liberar un pequeño espacio acá abajo, donde siempre va a pasar aire, y obviamente de algún modo se me va a convertir en una pequeña mezcla de aire combustible que va a salir por acá y se me va a sumar con la mezcla de aire combustible que viene por el circuito secundario. ¿Para qué se hace esto? Se hace también para regular en baja la moto, cuando la moto está regulando. Entonces, si yo llego a un semáforo y yo veo que la moto siempre se me para y nunca la puedo dejar bien regulada, bueno, agarro un destornillador, le doy un cuartito de vuelta hacia adentro, atornillo un poquito ese tornillo que está acá en el cuerpo y listo, me va a levantar un poquito la cortina y la moto ya no se te va a parar más en un semáforo. Es así. Obviamente no es lo ideal porque lo ideal es regular la baja a través del tornillo de piloto, pero bueno, no siempre te queda perfecto y tenés que recurrir al tornillo de ralentí que está acá en el centro del carburador para levantar un poquito la cortina. Bien, ¿qué es lo que me está quedando hablar acá? Bueno, el cebador. ¿Qué pasa con el cebador? ¿Qué pasa cuando arrancamos con la mañana en frío? Cuando arrancamos la moto en la mañana en frío, recordemos que el motor necesita estar caliente porque la temperatura es lo que nos brinda a nosotros una mejor combustión. Recordemos que una buena combustión necesita oxígeno
necesita algo que haga explotar el combustible, pero necesita calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está en frío, calor no hay, está en frío. Entonces, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar más nafta para que pueda haber una buena combustión. Tengo que exagerarle la cantidad de nafta. Entonces, cuando estamos en la mañana y le vamos a dar arranque, nosotros aplicamos el cebador a tope, me va a cerrar por completo todo lo que es el circuito, todo lo que es este circuito primario, y de algún modo me va a habilitar en una forma más especial todavía lo que es el flujo de la generación de mezcla de aire y combustible en este tramo, que es el circuito secundario. Entonces se me va a enriquecer un poquito más con nafta el circuito secundario, y va a entrar nafta un poquito más enriquecida, con lo cual a mí me va a asegurar que la moto arranque y que se mantenga regulando al menos en ese pequeño lapso en donde está calentando, en donde la moto está calentando. Además, ¿qué otro efecto tiene el cebador? Bueno, como ya habíamos visto, si nosotros hemos usado el tornillo de ralentí para mantener la cortina un poquito levantada, como yo ya les dije antes, deja pasar un poquito de aire por acá y me genera un poco de mezcla de aire y combustible por acá. Bueno, cuando yo aplico el cebador, me bloquea por completo esa posibilidad. Ya no lo tengo más esa posibilidad. Entonces la única chance que tengo es que sea a través del circuito secundario y reforzando la cantidad de nafta en este tramo, en este sector que tenemos acá, donde se me mezcla el aire con la cantidad de nafta. Entonces, bueno, si bien es muy difícil dibujarlo y también es un poco difícil explicarlo, pero lo que le tiene que quedar a ustedes claro es que lo que hace el cebador es, además de obturarme el paso de aire acá en este tramo, me enriquece un poquito con más de nafta lo que es el- la generación de mezcla aire-combustible en el circuito secundario. Entonces, este chorrito sale más enriquecido con nafta. Eso es lo que les tiene que quedar. Una vez que el motor está caliente, ya liberamos el cebador y bueno, comienza a trabajar normalmente todo el circuito principal. Bien, no me quiero olvidar de nada. No me quiero olvidar de nada. Creería que ya les he comentado todo. Bueno, vamos a volver a lo que son los carburadores PZ. Las motores de baja cilindrada, las motos de baja cilindrada, sobre todo las motos más genéricas, las más baratas, las más económicas, no, barata no es la palabra, más económica, usan normalmente carburadores tipo Keihin. Hay dos tipos de norma, la norma Keihin y la norma Mikuni. Si bien Keihin es una marca japonesa y Mikuni también es una marca japonesa, pero cada una de estas marcas ha establecido una norma. Entonces, si yo te saco un chicle de alta de un carburador Keihin, tiene un determinado paso de rosca, tiene una determinada filete de rosca. Si yo quiero colocar ese chicle en un carburador Mikuni, no va a entrar, porque los carburadores Mikuni tienen otro tipo de rosca distinto. Entonces, así con muchos elementos, tienen muchos elementos que son incompatibles entre sí, entre Mikuni y Keijin, y no los puedes mezclar. Eso por un lado. Por otro lado, los carburadores más sencillos son los tipos Keijin japoneses. Son los tipos Keijin y son los tipos PZ. Bien, cuando ustedes vean que un carburador es PZ, les va a decir que les va a dar el significado que es un carburador sencillo y que responde a la norma Keijin. Entonces, si yo les digo PZ30, es un carburador para una moto de 200 centímetros cúbicos, en donde acá en este tramo, el que sale a el agujero o el diámetro que sale a la tapa de cilindro, tiene 30 milímetros, por eso se llama PZ30. Es la boca que tenés del lado del cilindro. ¿Qué pasa con un carburador PZ30? Un PZ30 tiene un diámetro de venturi acá adentro de 24 milímetros. Es muy considerable y te genera una muy buena mezcla de aire y combustible. ¿Qué pasa con las motos de 150 centímetros cúbicos? Las motos de 150 centímetros cúbicos usan un carburador que se denomina PZ27, que es igual
pero la diferencia está en que en este tramo, en este diámetro que da a la tapa del cilindro, es de 27 milímetros, por eso